Hola, amigos, suscriptores y visitantes. Bienvenidos a este su canal Electrónica Plug and Play. En este nuevo video tutorial veremos el expansor de puertos digitales MSP23017, desde sus conceptos, manejo, esquemas y por supuesto códigos de ejemplo. Este video tutorial ha sido dividido en dos partes y esta es la primera parte. Esperamos puedan aprender, reforzar y practicar junto a nosotros sobre este fabuloso dispositivo y por supuesto utilizar lo visto para hacer cosas geniales. Para entrar en contexto y entender más sobre el tema a tratar, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un almacén que contiene estantes de productos, los cuales vienen empacados en cajas de cartón. A medida que los productos salen del almacén, se debe llevar un control estricto de tales eventos, por lo que para ayudar con esta tarea se cuentan con sensores de proximidad en cada posición de los productos. En este momento no nos interesa cuál es la referencia exacta de cada sensor o su principio de funcionamiento. Cada vez que una caja es retirada, se envía una señal lógica, alta o baja, que es la que indica la salida o retiro de ese producto del estante. La señal baja cuando la caja está en su posición y alta cuando la caja es retirada de su posición. Cada señal lógica se envía a un sistema embebido o microcontrolador. Brindando más detalles a este ejemplo, vamos a suponer que cada estante tiene 6 cajas, esto es, 2 columnas y 3 filas, y el sistema embebido que recibe los datos de los sensores es una tarjeta Arduino Uno. Como dijimos anteriormente, los sensores envían señales lógicas alto o bajo. Ello implica que estamos hablando de señales binarias o digitales, para lo cual utilizaremos los pines digitales de la tarjeta Arduino Uno. Esto es, los pines 2 a 13 de esas entradas digitales, parte superior en la imagen de la tarjeta Arduino Uno. Algunos dirán, ¿pero por qué no los pines 0 a 13? Pues la razón es que acostumbro a dejarlos libres en caso de que requiera el puerto serial para enviar información a un host, sea este un PC, un laptop u otro sistema embebido más complejo. Así las cosas, resulta que esta tarjeta Arduino Uno solo me suministra entradas digitales para 2 estantes de los que tenemos en nuestro almacén. ¿Qué sucedería si tengo 3 estantes? Una solución podría ser las entradas análogas del Arduino para este estante adicional. Pero ¿qué sucedería si ya no son 3 sino 10, 11 o 15 estantes? Algunos dirían, pues utilizar una tarjeta Arduino Mega que tiene 51 entradas digitales, salvando el puerto UART 0, y 16 análogas con las que podemos leer hasta 11 estantes. Otros podrían mencionar otras tarjetas de desarrollo u otros sistemas embebidos, pero no se acepta una tarjeta diferente al Arduino Uno ni ninguna otra solución alternativa, ni siquiera a tu gato entrenado. Podríamos replicar situaciones como esta a otras aplicaciones tales como matrices de LEDs, teclados, redes de sensores. Para estas situaciones es donde entra nuestro expansor de puertos MSP23017. Bien, vamos a revisar algunos aspectos básicos sobre este integrado. Vamos a nuestra página y buscamos la información del MSP23017. Buscamos, damos clic en el producto y aquí lo tenemos. Este es el producto, acá está la descripción, características, aplicaciones, hoja técnica. Este es el chip, como podemos ver es un chip de 28 pines que nos ayuda a expandir entradas y salidas digitales únicamente. Aquí ya tenemos las señales de este chip. Vemos que posee 2 puertos, un puerto A de 0 a 8 bits de entradas y salidas, un puerto B de 0 a 8 bits de entradas y salidas, alimentación, tierra, señales para la comunicación y cuadrado C, un pin de reset, pines de interrupción,
que se activan cuando el chip detecte un cambio en los puertos A o B y los bits de dirección del chip. Como son 3 bits de dirección, esto quiere decir que podemos tener en el mismo bus y cuadrado C hasta 8 integrados de estos, lo que nos ayudaría a incrementar nuestras entradas y salidas a 128 pines. Para nuestro ejemplo, esto traduciría en que podemos leer o censar 21 estantes de ese ejemplo. Bien, veamos un momento la hoja técnica y algunas características. Alimentación de 1.8 a 5.5 voltios, velocidad de transmisión de 100 kHz a 1.7 MHz, temperatura máxima de trabajo 125 grados centígrados. Habíamos dicho que tenía su reset, fabricantes Microchip. Revisemos la ficha técnica. Y aquí tenemos este integrado. Podemos ver tiene diferentes encapsulados. Nosotros trabajaremos de estos dos porque existen dos referencias, MSP23S17 y el MSP23017, que es con el que trabajaremos nosotros. La diferencia radica en que uno es I cuadrado C y el otro es SPI. Todo depende de qué queremos, mayor velocidad en la comunicación serial o mayor distancia en el bus. Aquí vemos otras características importantes. Vemos que tiene bajo consumo de corriente en standby, solo 1 microamperio, lo cual pues indica que es bastante economizador de energía. Resumiendo, las principales características de este expansor de GPIOs son: expande hasta 16 entradas y salidas, dándonos la opción de elegir cuál de esas 16 son entradas y cuáles son salidas individualmente. Se pueden programar interrupciones para cada una de las 16 entradas o salidas, o globalmente tener el mensaje de que en alguno de los puertos A o B ha ocurrido un evento a través de los pines IN A o IN B. Podemos tener hasta 128 entradas y o salidas programables cada uno si incluimos en el mismo bus hasta 8 de estos MSP23017. Tenemos la posibilidad de reiniciar este chip a través de su pin reset. Cuando tenemos un microcontrolador o sistema embebido limitado en cuanto a sus entradas y salidas digitales, o cuando requerimos adquirir o enviar señales digitales de hasta 5 voltios, entonces podemos utilizar este fabuloso expansor de GPIOs. El único requisito es que nuestro microcontrolador o sistema embebido posea una interfaz I cuadrado C para que se pueda comunicar con este. Una vez vistas las bondades de este dispositivo, entonces veremos ahora cómo trabajamos con él. Para estos ejemplos vamos a utilizar una tarjeta Arduino. Entonces toda la explicación que está aquí va dirigida hacia esa tarjeta, pero ello no implica que se pueda utilizar estos mismos conceptos para utilizarlo con otro tipo de sistemas embebidos o microcontroladores. Como vemos en este diagrama, para trabajar con el MSP23017, ya sea para lectura, escritura, etc., básicamente se requieren estas tareas. Lo primero que debemos hacer es configurar en nuestro sistema embebido pues la comunicación I cuadrado C. Luego iniciamos la comunicación con el MSP23017, configuramos los puertos
y los pines de cada puerto como deseemos o como nuestra necesidad lo exija. Luego finalizamos la comunicación con ese MCP23017 y una vez concluido esto, hemos configurado nuestro MCP23017. Ahora lo que sigue pues es ya trabajar con él. Podemos entonces nuevamente iniciar la comunicación con el MCP23017, ejecutar la operación que queremos hacer, ya sea una lectura, una escritura, envío o recepción de datos, y cerrar esa comunicación con el MCP23017. Esto es a manera general de cómo se debe trabajar con este integrado. Bueno, ya habiendo visto el esquema general de cómo se trabaja con este integrado, ahora veamos cómo sería un procedimiento a grosso modo de escritura para el MCP23017. Recordemos que la escritura no solamente es directamente a los puertos, sino también puede darse dentro de la configuración del mismo chip cuando yo quiero, por ejemplo, establecer cuáles son los pines de entrada o de salida, si quiero poner interrupciones, etcétera, a esos registros del MCP23017. No necesariamente solo los puertos, sino también para la configuración puedo hacer un procedimiento de escritura. Veamos entonces, bueno, lo primero que habría que hacer es pues llamar la librería I²C, si es que no la hemos llamado, iniciar esa librería, iniciar la comunicación con el MCP23017. Si tengo varios en el mismo bus, pues debo colocar la dirección al que quiero escribir. Direccionar también el registro de ese MCP23017, cuál es el registro al que quiero enviar los datos. ¿Sí? Debo seleccionarlo, esos también tienen una dirección, entonces debo direccionar ese registro. Y luego enviar los datos o las órdenes que yo quiera, porque si quiero manipular un puerto, un pin de un puerto, pues simplemente es enviar una orden, pero si quiero escribir algún dato, algún registro o a todo el puerto, pues puedo enviar ese byte de información. Y por último, finalizamos la comunicación con el MCP23017. El otro procedimiento que se requiere para manejar este dispositivo, pues es el que nos hace falta, es el de lectura. Este procedimiento, pues lo utilizamos para cuando vamos a leer un registro del MCP23017. Este registro puede ser el de los puertos o puede ser cualquier otro registro, por ejemplo el de las interrupciones, el del buffer, etcétera. Lo primero que hacemos aquí, y como lo hicimos en los anteriores, es llamar la librería I²C. Luego, pues, iniciar esa librería, iniciar la comunicación con el MCP23017 con el que queremos comunicarnos y extraer la información. Luego, direccionar cuál es el registro específico de ese MCP23017, del que queremos leer. Finalizar la comunicación y almacenar el byte adquirido en algún tipo de variable o vector o arreglo. Para poder llevar a cabo todas las tareas que mencionamos anteriormente, es importante tener en cuenta ciertas directrices que tenemos tanto en hardware como en el firmware del MCP23017. Vamos a revisar primero lo que son las tablas de direcciones para este dispositivo.
Como mencionamos anteriormente, el MSP23017 posee 3 pines para su dirección. Y en el bus I cuadrado C, para este dispositivo podemos tener hasta 8 MSP23017. Entonces, el bus necesita conocer, si vamos a tener varios, el bus necesita conocer cuál es la dirección de cada uno, y esas direcciones no se pueden repetir. Para ello vamos a tener en cuenta la siguiente tabla. En esta tabla, a mano izquierda, en la columna dirección en el chip, tenemos la dirección en binario del chip, desde la 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110 y 111. Ahí tendríamos los 8 MSP23017. En la columna dirección cableada tenemos los pines A2, A1 y A0, ¿sí?, correspondientes a los pines 17, 16 y 15. Ahí nos explican a qué niveles de tensión debemos enviar cada uno de esos pines para obtener la dirección en el chip, la dirección en el bus I cuadrado C y la dirección MSP. Veamos un ejemplo. Quiero la dirección en el chip, la dirección 2. Quiero que mi chip MSP23017 sea el 2. Esto es la tercera fila. ¿Qué debo hacer? Debo enviar A0 a tierra, debo enviar A1 a 5 voltios y debo enviar A2 a tierra también. Con ello tengo entonces la dirección MSP2, la dirección en el chip 10 y la dirección en el bus I cuadrado C, la 0x22 en hexadecimal. Esta dirección en el bus que mencioné, que es hexadecimal, esa dirección es la del bus, no es la del MSP. Dado que pues estos son dispositivos esclavos, pues tiene mucho sentido entonces tener este tipo de direcciones. La dirección en el bus va desde la 20 hasta la 27, es decir, también hay 8 direcciones en el bus. Bien, hasta aquí dejamos esta primera parte. No se pierdan la segunda parte, donde también explicaremos los registros de este MSP23017 y por supuesto estarán los ejemplos con su código y las demostraciones de funcionamiento. Dejamos acá, por lo tanto, el enlace de esa segunda parte y los esperamos allá también. Por favor, no dejen de seguir visitándonos y no olviden regalarnos dedito arriba. Gracias.